la edad de hoy es la cronicidad y la normalización. Vivimos una era donde las personas que viven con VIH se pueden plantear proyectos vitales a largo plazo. Yo creo que son muchos retos tenemos el reto del envejecimiento de las personas que viven con VIH, ¿no? Por la acumulación de comorbilidades que aparecen antes en esta población, el envejecimiento precoz, también la fragilidad y otros retos como pueden ser la salud mental, que también están favorecidos por el estigma y la discriminación que presentan estas personas. Otro de los grandes retos es las desigualdades, los determinantes sociales y la dificultad para acceder al sistema sanitario. Ha habido muchos avances en cuanto al tratamiento antirretroviral, aumento de la esperanza de vida y mayor calidad de vida. Sin embargo, actualmente hay un colectivo de personas que vive con la infección por el VIH, que se infectaron hace muchos años, antes de que apareciese el tratamiento antirretroviral, y que son personas que han vivido tratamientos muy tóxicos, han tenido secuelas de enfermedades oportunistas y han sufrido mucha estigma y mucha discriminación. Entonces, estos son los que se llaman supervivientes de largo recorrido, ¿no? Entonces, todavía, por así decirlo, la legislación española no cubre las necesidades de estas personas, ¿no? Y probablemente uno de los retos es que parte de no solo unas medidas farmacológicas o sanitarias, sino que hay que cubrir unas necesidades que son más sociales, ¿no? En el tema de las resoluciones de las discapacidades actualmente, que es un tema que yo creo que es donde estamos poniendo el foco ahora y donde se tienen en cuenta únicamente aspectos biológicos, como puede ser la carga viral, que una persona está en tratamiento, los CD4, y se están dejando un poco de lado aspectos relacionados con la funcionalidad, ¿no? de las personas y aspectos biosociales, ¿no? O sea, que esto es un aspecto que habrá que trabajar, sobre todo en estas personas que hemos dicho que envejecen antes y que se enfrentan a una vida más acelerada. Bueno, la salud mental yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Y que debemos de centrar nuestra atención ahí, ya desde el diagnóstico. Cuando decimos a una persona que tiene la infección por el VIH, esto supone a la persona una carga emocional muy importante, ya solo por las dudas que pueda tener, por la calidad de vida y por la esperanza de vida que pueda tener esa persona, le va a generar un malestar emocional muy importante, ¿no? Sobre todo en temas de dudas. Pero también no tenemos que olvidarnos del estigma y la discriminación que está muy presente en la sociedad y en diferentes contextos, como puede ser el contexto laboral, personal y social, ¿no? Y este estigma, esta discriminación va a impactar de forma negativa en la calidad de vida de las personas y su estado de salud, ¿no? Y en su bienestar emocional. Entonces, es importante tener muy presente, muy en cuenta la salud mental de las personas que viven con el VIH e intentar hacer una atención integral que aborde no solo lo físico, pero también lo psicológico y lo social. Hay que actualizar los criterios que se utilizaban antaño, los del Real Decreto 888/2022, que han quedado obsoletos porque tenían en cuenta aspectos que ahora mismo tenemos controlados, como es, por ejemplo, que una persona esté con tratamiento antirretroviral. Hoy en día todo el mundo tiene tratamiento antirretroviral, o que una persona tenga una enfermedad oportunista. Hoy en día las personas están controladas, están indetectables, tienen buena inmunidad y no tienen una enfermedad oportunista. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos más en esos aspectos psicosociales y que afectan directamente a la funcionalidad de las personas con VIH.
Bueno, es difícil hacer un pronóstico, pero hay que tener múltiples factores en cuenta, ¿no? No solo los médicos, los sociales, sino los políticos. Y yo soy esperanzador, o sea, que hay que ser optimista, pero también realista. Optimista por todo lo que hemos conseguido con la infección por el VIH, que hemos tenido unos logros muy importantes en el tratamiento del VIH. Hemos simplificado mucho los tratamientos, que son muy eficaces, muy seguros. Hemos pasado ya de terapia oral a terapia inyectable. Hemos avanzado muchísimo en prevención, en la PrEP, en la PEP y otros tipos de prevenciones. Y también se está investigando mucho en el tema de la cura, que estamos viendo últimamente casos de cura, y también en vacunas, tanto preventivas como terapéuticas. Pero también hay unos desafíos, ¿no? Aparte de estos avances, pues que todavía sigue existiendo estigma y discriminación hacia las personas que viven con el VIH, y por eso es importante hacer un manejo o un abordaje integral, holístico, que incluya no solo un enfoque clínico como es el enfoque tradicional, sino es un enfoque más de salud pública y un enfoque social, ¿no? Es adaptarse a las necesidades de las personas que viven con el VIH, ¿no? Y otro de los grandes retos es el acceso al sistema sanitario, ¿no? que tiene mucho que ver con un compromiso para hacer unas políticas que garanticen los derechos de las personas que viven con el VIH. Pues es muy importante que la persona participe activamente en su salud. Y es una de las cosas que intentamos que exista un rol activo, porque eso se ha visto que mejora los resultados clínicos, mejora el grado de satisfacción de las personas y mejora la calidad de vida. Y también un aspecto muy importante de eso es que mejora la relación médico-paciente. Sí que es verdad que le tienes que preparar. Antes de tener ese rol activo, tienes que educarle, tienes que informarle, y eso es fundamental para que él pueda tomar decisiones con respecto a sus cuidados. Se autogestione, por así decirlo. Podemos dar a la persona que vive con el VIH unas herramientas para que él pues se autogestione, bien sea sus citas, su medicación, le damos ese empoderamiento a la persona, pues ese yo creo que nos va a ayudar de forma general a tener una consulta donde la relación médico-paciente va a mejorar. Hay un ambiente de confianza donde pues todas las inquietudes que nos están contando las podemos solucionar de una forma más consensuada, donde él participa activamente. Quiero decir, yo quiero utilizar estos métodos preventivos, como por ejemplo la profilaxis post-exposición, o quiero utilizar una terapia que sea inyectable, o sobre todo en temas de educación sexual, pues por ejemplo utilización del preservativo. O sea, yo creo que es fundamental que desde el inicio se informe muy bien a la persona que vive con el VIH, darle las herramientas para que se autogestione o, en definitiva, autocuide más en términos de salud, ¿no? Sí, los PREOs yo creo que es una herramienta muy buena, es una oportunidad que tenemos para medir cosas que en la consulta quizás no es el entorno adecuado o no tenemos el tiempo adecuado, ¿no? Y el hecho de completar un PREO permite al paciente darse cuenta de preguntas que se le están haciendo directamente, porque a veces a base de preguntas podemos influir en la forma de pensar o mandar mensajes. También es una herramienta muy buena para los clínicos, para, mediante escalas que están validadas y estandarizadas, podemos medir ciertos aspectos de la calidad de vida de las personas que viven con el VIH, de su estado emocional, como la ansiedad, la depresión, del nivel de estigma, y pueden ayudarnos a tomar decisiones de manejo. Pues a ver, es una moneda con dos caras, ¿no? Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, como he comentado anteriormente,
y que se ha avanzado mucho en la aceptación y la comprensión de lo que es el VIH, pues gracias a los avances médicos que ha habido, ya ha pasado a ser una enfermedad totalmente manejable. Tenemos unos tratamientos que son muy eficaces, la esperanza de vida ha aumentado, ha disminuido la mortalidad y hemos dado un mensaje, yo creo que es súper importante, que es indetectable igual a intransmisible. Y esto yo creo que ha influido a la hora de quitar ese miedo que había con la transmisión del virus, ¿no? Y que es un mensaje yo creo que muy potente tanto para las personas que viven con el VIH como el personal sanitario y como para la población general. Entonces, la percepción social del VIH ha mejorado, donde hay una mayor visibilidad de lo que es el VIH, porque ha habido personas influentes o campañas del VIH que han hablado del tema de forma abierta, ¿no? Y yo creo que la información está ahí. Y otro aspecto a tener en cuenta es la educación, que sí que hay educación que es de calidad y una educación integral, sobre todo en jóvenes, ¿no? O sea que yo creo que esa es la cara positiva de la normalización, pero luego está la otra cara de la moneda, que son los desafíos que hay ahora, ¿no? Que persiste el estigma, persiste la discriminación en esos contextos laboral, personal y social, que sigue habiendo desigualdades de la normalización según las regiones. Estamos hablando de países desarrollados o países no desarrollados, ¿no? Pero también hay desigualdades en cuanto a la normalización culturales. Hay desigualdad de acceso también a la asistencia sanitaria, no podemos hablar de normalización. Y luego hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la legislación y políticas que pues, se implementen políticas que sean inclusivas y que protejan los derechos de las personas que viven con el VIH. Yo estoy de acuerdo que acabar con el estigma es acabar con el problema del VIH, ¿no? Y bueno, eso se remonta, tiene unas raíces históricas, sociales y culturales, ¿no? Cuando al inicio, en los primeros años de la epidemia, el VIH se asociaba a ciertos grupos poblacionales, como pueden ser hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas, personas que ejercían la prostitución, ¿no? Y el asociarlo a este tipo de grupos, al final, pues generaba comportamientos. Se asociaba a tener comportamientos ilegales o inmorales, ¿no? Y esto generaba muchísimos prejuicios en la sociedad, y en la sociedad se generaba un rechazo a esta población, ¿no? También tiene unas raíces culturales y sociales, ¿no? donde se ha visto que sobre todo las sociedades conservadoras pues han tenido unas actitudes negativas frente a la sexualidad, ¿no? Falta educación integral y sobre todo información continua. Y a la hora de hablar de las redes sociales, también eso contribuye a que exista desinformación, que es la causa principal de que exista estigma en este mundo. Las redes sociales es una herramienta, puede ser muy buena, pero también puede ser mala en cuanto a que puede amplificar desinformación, información que se mueve muy rápidamente por Internet y que se puede viralizar mensajes que no están verificados y no están filtrados por lo que son las plataformas de Internet, ¿no? Entonces sí que se pueden viralizar mitos que son erróneos y que son falsos, y que eso contribuye a una mayor estigma y mayor discriminación, sobre todo gente joven que es consumidora de redes sociales y que es su fuente principal de información. Pues habitualmente las fuentes fiables vienen respaldadas por o bien una organización con un lugar oficial, una página web, un servicio de correo electrónico o atención, o gente ya con reconocido prestigio, como pueden ser influencers,
que son reconocidos por promover mensajes correctos o hacer que intentar, por así decirlo, corregir esa desinformación, ¿no? O sea, Eres Vida es una fuente muy fiable y que yo creo que tanto para personal sanitario como para personas que viven con el VIH y como la población general también. El tema de las infecciones de transmisión sexual es algo muy preocupante, ¿no? Y lo acabas de comentar y enlazando con el tema anterior, están súper informados, pero al final luego esa información pues o bien se utiliza de forma errónea o se procesa mal, ¿no? Y para entender este aumento de ITS, no solo a nivel de España, sino a nivel global, yo creo que tenemos que entender un poco cuáles son los factores que se asocian, ¿no? Que a veces tampoco los conocemos, pero que yo creo que sí que están relacionados en pues, esa pérdida de miedo de infectarse por el VIH. Hay una relajación de las medidas preventivas y los métodos barrera, como por ejemplo utilizar el preservativo, ¿no? Hay una fatiga preventiva que llevamos años diciendo a la gente que se tiene que proteger y al final pues la gente no se sabe por qué deja de utilizar el preservativo, ¿no? Pero también entre nuestros jóvenes tenemos unos cambios en los comportamientos sexuales. Cada vez están más presentes las redes sociales, las aplicaciones y la utilización de drogas recreativas en el contexto sexual, no solo de fiesta, sino que también sexual. El tema de la educación sexual integral, muy importante, como factor, causa de este problema de las ITS, ¿no? Y el estigma que hay, hablar de las ITS de forma abierta y cuando alguien sospecha que tiene una infección de transmisión sexual, ir a un centro de ITS a que te hagan el cribado o te diagnostican de una ITS, a veces es una limitación y un obstáculo para alguien que tenga una infección de transmisión sexual. Pues ya desde hace unos años estamos viendo un aumento de la utilización de drogas recreativas en el contexto sexual, sobre todo drogas estimulantes para prolongar y potenciar las relaciones sexuales, más en concreto los hombres que tienen sexo con hombres, y muy relacionado con las aplicaciones y con las redes sociales, ¿no? Y ya se ha visto que la utilización de estas drogas recreativas está relacionado con comportamientos o conductas sexuales de más riesgo, es decir, aumento del número de parejas sexuales o la no utilización del preservativo, ¿no? Y esto lleva a un incremento o un mayor riesgo de presentar infecciones de transmisión sexual. Y por este hecho, no es, aparte del problema que puede ocasionar a la persona que es usuaria de chemsex, desde el punto de vista físico, pero también psicológico, vemos que hay un problema de salud pública, que ya varias ciudades en España lo han declarado como tal, como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, es un problema que es complejo de corregir, que es un fenómeno que se ha normalizado en los lugares de reunión o de fiestas, es muy común y que es difícil a veces pues, estar alejado de ese fenómeno y no probarlo. Pero aquí lo que es la atención integral o interdisciplinar, que incluya diferentes recursos y siempre trabajando con las instituciones locales, bien sea de clínicas de ITS o de centros sociosanitarios o de centros de adicciones, es fundamental. Sin duda, la prevención es fundamental y de hecho es el eje central de lo que es la prevención, es la prevención combinada. ¿Qué quiere decir la prevención combinada? Que no solo es una prevención biomédica que utiliza la profilaxis preexposición o la profilaxis posexposición. Tenemos que poner dentro de esta prevención combinada el hecho del diagnóstico temprano.
El diagnóstico precoz, por así decirlo, es fundamental hacer que la gente tenga acceso a pruebas para detectar o para cribar el VIH. El tema de la educación también, como hemos comentado, educación integral sobre el uso del condón, tener relaciones sexuales seguras, responsables y luego también trabajar el estigma y la discriminación, sobre todo muchísima información, ¿no? Es clave este enfoque de prevención combinada, sobre todo en ciertos grupos poblacionales, donde quizás están más afectados por la infección por el VIH. Y aquí, diría yo, el papel fundamental de las organizaciones no gubernamentales como las ONGs, que son claves para poder dar acceso a estos grupos o poblaciones claves a tanto la prevención como el diagnóstico. Bueno, las personas migrantes en nuestro país son personas muy vulnerables y que hay que poner en el contexto de que por qué vienen a nuestro país y muchos de ellos vienen a nuestro país solicitando un asilo, una protección internacional porque huyen de una discriminación que sufren en su país, bien ser por su orientación sexual como por ejemplo, tener el VIH, ¿no? O sea, que ya parten de una situación de vulnerabilidad, que llegan a un país totalmente desconocido, que probablemente tengan diferencias en cuanto al idioma, pero también unas diferencias culturales muy importantes, ¿no? Y eso les hace que sean más vulnerables y que puedan estar expuestos a conductas de riesgo, utilización de drogas o ejercer la prostitución, por ejemplo, ¿no? Con el consiguiente riesgo de infectarse por el VIH, pero también, aparte de eso, un menor acceso al sistema sanitario. Es decir, el hecho de estar en una situación irregular o no documentada en nuestro país hace que no tengan acceso a esas medidas preventivas que hemos hablado, a ese cribado de VIH e incluso a la gente que está diagnosticada no tener acceso a un tratamiento antirretroviral o a una asistencia sanitaria de calidad. Yo creo que es una población muy vulnerable y por eso tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en prestar atención a estas personas y darles acceso, ¿no? Yo estoy convencido y de hecho el mundo es muy dinámico y cambia muy rápidamente. No podemos estancarnos en modelos de atención a las personas tradicionales en los que la atención era a través de atención primaria, donde había una derivación a las unidades de hospitalización y especialista, donde los tiempos de espera eran de meses. Vivimos en un mundo cambiante y nosotros tenemos que adaptarnos a esas nuevas necesidades, ¿no? Y por eso es importante analizar qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos viendo ahora nuevo, ¿no? Porque monitorizando el perfil de las personas que estamos atendiendo, podremos así adaptar esos circuitos, ¿no? Adaptarnos en cuanto a atender a estas personas, a pensar en patologías que son endémicas en los países de origen, por ejemplo en África subsahariana o en Latinoamérica, o personas que vienen del este de Europa. También hay que adaptarse y hay que tener muy presente que son personas con diferentes culturas y es muy importante tener eso en cuenta a la hora de ser respetuosos con sus culturas para poder de alguna forma, no solo a la hora de abordar la información que se les da, sino luego para poder tomar medidas preventivas y terapéuticas. Es el enlace que hay entre las personas, la población que está ahí fuera en la calle y lo que es la consulta especializada de VIH o las clínicas de ITS, ¿no? Es fundamental trabajar con ellas mano a mano porque representan lo que es la población infectada por el VIH, ¿no? Y cuanto más se trabaje codo con las ONGs, va a ser mejor tanto para la atención de la persona con VIH como también para la sociedad. Yo creo que el hecho de que el 60% de las mujeres sean migrantes, eso nos tiene que hacer recapacitar y pensar, ¿no?
Y sí que debemos de adaptarnos a poner el foco de forma específica y ser más sensibles con este grupo poblacional, ¿no? El hecho de ofrecer pues unos servicios de salud en diferentes idiomas. Por ejemplo, hay muchas ONGs especializadas como Salud entre Culturas, por ejemplo, aquí en Madrid, pero luego hay otras muchas. Y luego respetar las creencias, la cultura y luego saber que hay ciertas culturas que tienen diferentes tabús, ¿no? Y esto es importante para poder abordar aspectos fundamentales de prevención como es salud sexual y hacer la prevención. Y hay que tener en cuenta todos estos aspectos que si no es con ayuda de gente especializada es más complicado, ¿no? Esa interacción, esa relación médico-persona infectada por el VIH. Bueno, el grupo experto de enfermería especializada en VIH es un grupo que está formado por profesionales de enfermería que están especializados en VIH, ¿no? Y es un grupo que se ha unido para realizar o crear un foro, una plataforma para resaltar la importancia de lo que es la atención integral y holística de las personas con VIH, ¿no? Estábamos hablando de la relación médico-paciente, pero la relación paciente-enfermera es muchísima más directa, donde la relación esa de confianza, de contar esas inquietudes, por parte de enfermería, detectar problemas que habitualmente en una consulta no tenemos tiempo para poder detectar o para hacer sobre todo educación y prevención. O sea, es clave el papel de la enfermería, ¿no? que siempre ha estado ahí integrado, ¿no? Pero el hecho de que se unan ahora y se forme esta plataforma, pues yo creo que nos puede ayudar pues al final a crear alianzas, a generar conocimientos, a crear grupos de investigación, a crear documentos, guías. O sea, siempre es bueno que gente que está especializada en una materia pues se una y forme este grupo, ¿no? Y hacerlo en el contexto, bajo el paraguas de SEISIDA, yo creo que es muy bueno, porque no olvidemos lo que es SEISIDA. SEISIDA es una plataforma, es un foro interdisciplinar que abarca diferentes especialistas, desde médicos, enfermeros, personal, psicólogos, personal de salud pública, y que crea alianzas con diferentes instituciones, con el Ministerio, con las sociedades científicas y sobre todo con las ONGs y con los pacientes, ¿no? Entonces, estar dentro del paraguas de SEISIDA yo creo que puede crear una sinergia muy buena, muy positiva, donde se puede de alguna forma potenciar la investigación, pero también la formación. A ver, yo creo que vivimos en una época donde la innovación está presente en la sanidad, ¿no? Sobre todo muy relacionada con la tecnología, pero en el VIH ya pues podemos hablar de innovación en la prevención, por ejemplo, que ya tenemos estrategias que funcionan muy bien y que se puede decir que son innovadoras, desde la PrEP hasta el tratamiento como prevención y la profilaxis, ¿no? Pero aparte de esto va mejorando con el tiempo. El tema del diagnóstico se ha avanzado mucho en el autotest, donde una persona puede ir a una farmacia, comprarse una prueba y hacerse el test, rompiendo esas barreras que tiene de tengo miedo, ir a hacerme la prueba, temas de confidencialidad, de privacidad. Eso nos ayuda como una herramienta más. Y luego también está el POC, ¿no? El diagnóstico en el lugar. Es decir, que ya las personas no tienen que ir a los centros sanitarios con un laboratorio a hacer educación o a hacer diagnóstico cribado, ¿no? Sino que de alguna forma el personal sociosanitario se acerca a esas personas y les hace pues, una prueba de VIH, les ofrece información, educación. Estamos hablando de personas
más vulnerables, personas que igual no tienen ese acceso al sistema sanitario. Estamos hablando de migrantes, de usuarios de drogas, personas que no tienen hogar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir innovando, cambiando los modelos de salud, ¿no? Y modelos asistenciales, adaptándonos a lo que son las necesidades de las personas que tienen el VIH, y por eso hay que escucharles. Hay que escuchar a las ONGs lo que nos están diciendo para poder adaptar nuestro modelo asistencial, ¿no? En un modelo donde vamos a poder, de alguna forma, tenemos ya herramientas como por ejemplo la estratificación de pacientes en la consulta. Eso nos ayuda mucho a poder enfocar o focalizar la atención sanitaria a un determinado grupo de personas, pero también innovar utilizando nuevas tecnologías como puede ser la telemedicina o la consulta virtual, o el tema de utilizar aplicaciones donde las personas puedan, por ejemplo, ver pues vídeos sobre cómo prevenir, pero también pueden acceder a su historia clínica, ver las analíticas o incluso monitorizar el tratamiento, o con alertas de adherencia, o con ver cuándo tienen la siguiente cita con la farmacia, ¿no? Y luego también innovar en cuanto a estrategias comunitarias, que eso es importante, ¿no? Es decir, cómo hacer que, pues, sobre todo vehiculizado por las ONGs, cómo se pueden participar esas ONGs en cuanto a campañas y a mensajes y a llegar a esa población, ¿no? O sea, que yo creo que es también otra forma de innovar que tenemos encima de la mesa. Efectivamente, o sea, yo creo que eso es un ejemplo perfecto de una innovación, ¿no? Y se ha visto que, pues que en urgencias acudía gente que tenía contacto con el servicio de urgencias, que tenía unas características que hacían que podía estar más expuesta al VIH o tener más riesgo de infección, ¿no? Y con este programa, que incluye la utilización de pues, nuevas tecnologías, de alertas y de automatización de analíticas, pues podemos diagnosticar a muchas personas que de otra forma no estarían diagnosticadas y van a ser, pues, oportunidades perdidas, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo muy bueno donde hemos visto que hay una oportunidad y se ha puesto en marcha, que a veces no es fácil, y se ha implementado, y de hecho los resultados que hemos tenido en los últimos años son buenos, no, buenísimos, porque se ha detectado a cientos, estamos hablando de cientos de personas que no sabían que tenían el VIH, y que si lo comparamos con lo que son los números a nivel nacional de números de casos nuevos, pues es un porcentaje muy, muy importante. Bueno, lo primero, yo creo que tenemos que continuar con la labor excepcional de José Antonio Pérez Molina, y toda la trayectoria y los años de trabajo y de lucha de SEISIDA, ¿no? En continuar con esas líneas de actuación, porque SEISIDA es una sociedad que está muy cerca de las personas que viven con el VIH, de las ONGs, pero también, por otro lado, tiene muy cerca a las personas que cuidamos de las personas que viven con el VIH, las sociedades científicas y el ministerio y las políticas, ¿no? Hay que seguir luchando por los derechos de las personas que viven con el VIH, intentar luchar frente al estigma y la discriminación, reforzar y ampliar los esfuerzos para intentar acabar con la epidemia del VIH en España sin que nadie se quede atrás, ¿no? Y para eso, pues, es muy importante tener una especialidad de enfermedades infecciosas, ¿no? Que somos el único país en Europa que no tiene una especialidad de enfermedades infecciosas. Y yo creo que esto no es una demanda de los profesionales sanitarios, sino que debe ser una demanda de la población. Y después de todo lo que hemos vivido últimamente con la pandemia del COVID y con los casos emergentes, de infecciones emergentes que estamos teniendo, y la complejidad de los
de la atención de los pacientes, que cada vez es mayor y necesitas una atención especializada, pues que todavía estemos en esta situación. Es una cosa que Seisida va a apoyar y va a luchar para que exista una especialidad de enfermedades infecciosas en España.